La única forma de alcanzar la sabiduría es comprender cualquier punto de vista, excepto el propio. Bendiciones, hermano. En el sermón de hoy os vengo a contar una vivencia personal. El tema es que un amigo el otro día me pasó un enlace para una conferencia Zoom que se llamaba Contra el bordado de las mujeres, y a mí el nombre me pareció muy sugerente. Me conecté con 70 y pico mujeres más. Yo era el único hombre, de hecho es una reunión que hacían recurrentemente y nunca se había conectado un hombre, y después de un silencio reverencial, como si me hubieran visto un unicornio, pude enterarme de qué iba. El tema es que era una conferencia de feministas en contra de la teoría queer, que grosso modo es esta teoría feminista instaurada en nuestras instituciones y en casi en todas las instituciones de otros países, que reza que la identidad y orientación sexual no tiene nada que ver con la biología. Para que no esté muy puesto en tribus de feministas, pues estas feministas son lo que conocería el grueso de la población como una feminista clásica: antiprostitución, antipornografía, antigestación subrogada, proaborto, etc. Ellas mismas se llaman feministas radicales, aunque otros grupos identitarios la conocen más bien como TERFs. ¿Qué significa TERF? No es un insulto, es una definición. Son Trans Exclusive Radical Feminist, que quiere decir que son feministas radicales que excluyen a las mujeres trans del movimiento feminista porque no las consideran verdaderamente mujeres. O sea, feministas que de tan feministas han borcado y son transfobas. You know, these fanatics like Germaine Greer who call trans women it and think trans men are lost lesbian sisters. Estas feministas radicales, trans excluyentes, mal llamadas feministas, utilizan la crítica con el género o la abolición de género para verter odio sobre las personas trans y excluirlas de su lucha. Así que, lejos de creer que es un insulto, es una descripción de una realidad. Bueno, por lo que he podido ver yo en estos días de documentación, yo diría que sí que se usa como un insulto. De hecho, a mí me ha parecido como el típico feminazi, bruja o frígida usado por la gente que suscribe la ley de género o la teoría queer. Pues antes nos llamaban, por defender todo esto, brujas, ¿no? Luego feminazis y ahora TERF o TERFs. Claro, ¿no? TERFs es el último grito. TERFs don't like being called TERFs. They think it's a term of disparagement, which it is. They call themselves radical feminists, radfems, or lately, gender critical. Y sin ir más lejos, hay una página que recoge tweets de insultos hacia TERF que se llama TERF es un insulto, que tiene joyas como esta: te juro que espero no encontrarme ninguna TERF en persona ni conocer a ninguna ni nada, porque es que la mataba a puñetazos en el acto. Yo me animo a matar un par de TERF, solo necesito que me las acerquen. A las TERF y a los nazis, un tiro en la nuca y punto. Qué gana de salir a matar TERFs. Un Wolfenstein, pero en vez de matar nazis, vas cagándote TERFs de mierda apuñalándoles la puta cabeza. Planta un árbol, mata a una TERF. Las TERF que son lesbianas y se pasan el día soltando mierda transfoba me dan unas ganas de matar de grandes como el Amazonas. Hace unos meses, J.K. Rowling, que es como una especie de adalid de feminismo en Twitter, fue insultada y tachada como TERF porque comentó una publicación que usaba la expresión personas que menstruan. Personas que menstruan. Estoy segura de que solía haber una palabra para estas personas. ¿Alguien puede ayudarme? Wumben, Wimput, Wumut. Obviamente le cayó la de Dios. Y es que lo que puedo descubrir durante estos días de documentación es que el nivel de beef que hay entre TERF y queer es increíble. Y no solo en las redes, sino incluso en las manifestaciones feministas. La charla de Zoom en la que participé en realidad era como una especie de llamada a las armas para hacer acciones para evitar que se apruebe el anteproyecto de ley de libertad sexual de Podemos, de la ley Montero, pero había muchísimas que también abogaban porque se tenía que hacer algo para derogar la ley actual, la ley Cifuentes. Pero ¿por qué si ambas son leyes feministas? Al parecer el caballo de batalla es el concepto de género sobre el de sexo, que se instauró por primera vez en 2007, la ley actual, y el concepto de la autopercepción. En los casos en que la legalidad aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida.
por ejemplo, en materia de violencia machista, aun barbaridad. cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención de sexo ante el registro civil. La ley actual, la de 2007, rige que para cambiarte de sexo pues hace falta 2 años de tratamiento médico, pues, o hormonal, psicológico o ambos, no tener ningún tipo de trastorno de tipo mental y ser mayor de 12 años. Esta es la ley estatal, la global. Por comunidades hay algunas que tienen la ley más laxa y la gente que tiene que cambiar de sexo pues se aprovechan de las comunidades que tienen la ley más laxa. Entonces dicen que de facto la ley Montero ya se estaría aplicando. La ley Montero dice que yo me podía autopercibir como mujer y nadie podía decir nada al respecto. Sin ir más lejos, si yo ahora mismo entro en la página del Ministerio de Justicia de España en rectificación registral del sexo, las únicas limitaciones que me ponen son relativas al nuevo nombre y son bastante lógicas, como que el nombre no sea malsonante, que no sea el de tu hermano, para que no confundan, que no tenga más de 2 nombres complejos, o que no lleve a confusión sobre el sexo. Vamos, que no te puedes seguir llamando Manolo si pretendes ser una mujer. Y la única limitación que pone es que el interesado sea mayor de edad, tenga nacionalidad española y capacidad suficiente. Pero, ¿cómo perjudica esto a las feministas? Uno, porque todas las problemáticas que tienen las mujeres por el mero hecho de haber nacido como mujeres se invisibilizan, ya que todo este tema de la autoidentificación y de género fluido se carga todo el ideario feminista. Por eso defienden que el transactivismo es como un patriarcado 2.0, pues sería el propio hombre la que se aprovecharía de estos conceptos de género para frenar las iniciativas de estos grupos feministas para defender a la mujer. Yo le pego hoy a mi mujer y mañana digo que me llamo Laura. ¿Es violencia de género? Claro, se desdibuja la lucha y yo lo entiendo. Y es verdad que ya existen diversas páginas de abogados que recomiendan a los hombres cómo actuar ante esta disparidad que tenemos ahora mismo en la actuación de la ley, dependiendo de tu sexo. Las leyes autonómicas hablan de identidad de género, que es cuando una persona se percibe a sí misma con otro sexo u orientación sexual. Este derecho permite a cualquier hombre identificarse como mujer en cualquier momento, por ejemplo, cuando es denunciado por su pareja o en el momento de la detención. Nadie lo puede poner en duda, ya que las mismas leyes prohíben a los funcionarios públicos ponerlo en duda, bajo pena de sufrir una sanción con multas hasta millonarias o la suspensión de sus funciones. Aparte, puedes acceder a ayudas sociales y subvenciones. Si la denuncia va a un juzgado especial de violencia de género, se ha de plantear de inmediato una cuestión de falta de competencia funcional del juzgado. De esta forma, se desmonta la jurisdicción de estos juzgados que existen solo para juzgar a hombres, lo que se considera un paso hacia atrás en la lucha feminista, pero que a mí realmente me parece deshacer un paso hacia atrás, porque no puedo estar más en desacuerdo con que existan juzgados solo para hombres. 2. Porque se salta todas las leyes sobre paridad o contra el techo de cristal desde el momento en que un hombre que se identifique como mujer puede ocupar el puesto reservado para una mujer, como ha pasado en el estado de Nueva York, que a petición de Emilia de Caudín, que es representante del Distrito 94 y es un varón que se identifica como mujer, se ha modificado la ley que donde antes decía que presidente y vicepresidente tenía que ser de distintos sexos, ahora pone que se tienen que percibir como de distinto sexo a no ser que los dos se perciban como de sexo no binario. Las personas no binarias pueden o no emplear un género gramatical neutro, pueden o no someterse a los procedimientos médicos, pueden o no tener que desear una apariencia andrógina, pueden o no utilizar otros términos específicos para describir su identidad de género. Vale, entonces es una definición en la que hay 4 pueden o no. Entonces, no, yo me planteo, si yo defino, por ejemplo, una silla puede o no servir para sentarse, puede o no, no sé, tener 4 patas, puede o no tener respaldo, puede o no, es decir, al final, en esa misma definición, vale cualquier cosa, es decir, yo misma podría ser una silla. En lo referente al techo de cristal, este se rompe sin ningún tipo de consecuencia para las mujeres, como en el caso de Maxine Rothblatt, que es el CEO mejor pagado del mundo y es una mujer transexual. O el caso de Philip Vance, que también conocido como Pippa Vance, que es de género fluido y a veces va a trabajar con su personalidad biológica y otras veces va
a trabajar con su alter ego. Por estos casos y por más, las estadísticas sobre el techo de cristal se vician sin que haya más mujeres realmente ocupando altos puestos. También se vician los datos sobre la criminalidad, así que se invisibiliza que las mujeres cometen mucho menos delitos que los hombres. Se ha visto que los periódicos muchas veces no dicen que el detenido es transexual por no meterse en un problema o porque solo tienen acceso a la ficha policial y ahí no pone que es transgénero. De hecho, la policía de Canadá tiene prohibido registrar el sexo biológico del criminal y de la víctima. Tiene que registrar el autopercibido. El gobierno de Canadá propone una ley para proteger a los transexuales. La ministra de Justicia canadiense decía: me siento orgullosa de anunciar que hace unos momentos presenté el proyecto de ley C-16, que asegurará que los canadienses se sienten libres para identificar y expresar su sexo como lo deseen mientras son protegidos frente a la discriminación y el odio. Lo que desde un punto de vista se ve como una forma de proteger a los transexuales frente a la discriminación y el odio, desde el punto de vista de las feministas radicales se ve como una forma de trucar estadísticas que son útiles para hacer un estudio sociológico sobre el origen y las causas de la violencia en nuestra sociedad. 3. Porque además, al poder autopercibirse, estas mujeres transexuales que son delincuentes, al autoidentificarse como mujeres, son encerradas en cárceles de mujeres. Y ya hay casos de estos, como el de Stephen Wood, ahora Karen White, que es un violador transexual que fue encerrado en la cárcel y en la cárcel abusó de algunas de las presas. O Matthew Hacks, ahora Marilyn Hack, que es un violador pedófila que se le atribuyen unas 60.000 violaciones, 3 de ellas a menores de 8 años. O el caso de Adam Laboucan, ahora Tara de Souza, que fue encarcelado por abusar de un bebé de 3 meses que necesitó de cirugía reconstructiva por los daños recibidos. Adam Laboucan fue condenado a cadena perpetua, transicionó en la cárcel con dinero de los contribuyentes y fue trasladado a una cárcel de mujeres. Que sí, que hay que matizar que estos 3 casos son de Canadá, que es el país que tiene el estadio más avanzado de esta ley que se pretende aprobar hoy día aquí en España. También de otra cosa que se quejan estas feministas es que se habilita el don de la oportunidad. Porque un criminal no solo tiene que tener la intención de cometer un crimen, sino también la oportunidad para hacerlo. Y al acercarle las potenciales víctimas, al desegregar los espacios a sus delincuentes, pues se habilita ese don de la oportunidad. Además dicen que en otros espacios como vestuarios y los servicios, por ejemplo, una niña, que está una mujer con su hija, no tiene por qué ver cómo se cambia una mujer transexual. Aunque yo en este caso me pregunto qué es lo que hace. Se va al vestuario de hombres, que también va a ser bastante violento, así todo vestida de mujer. Que sí, que entiendo que hay que apechugar, ¿no? Que si has hecho tú el cambio de sexo, pues tendrá que apechugar con las consecuencias del cambio de sexo, pero obviamente no es una situación cómoda. 4. Porque en la mayoría de deportes femeninos van a acabar dominando hombres. Lo que va a hacer que va a convertir el deporte femenino en una pantomima y va a perder los pocos adeptos que ya tiene. Y es que ya hay casos de mujeres transexuales dominando en ciertos deportes, como el ciclismo en pista, que está Verónica Ivy, que ha batido algún récord y gana bastante a menudo. Luego está Kelly Morgan, que es una jugadora de rugby de más de 100 kilos de peso, que en unas entrevistas que su contrincante dicen que da miedo, sale ahí como que una le coge pero se va detrás de ella, etc. Luego está Laurel Hubbard, que es una levantadora de peso. O Fallon Fox, que cuando era hombre era pertenecía a los marines de Estados Unidos y después de transicionar se hizo luchadora de artes marciales mixtas y llegó a fracturar el cráneo a una de sus contrincantes. Que sí, que estas deportistas tienen que pasar unos controles antidoping en los que no pueden superar los 10 nanomoles de testosterona por litro de sangre, pero hay que decir que esta concentración es 10 veces superior a la que suele tener una mujer, que se pone este límite porque la mayoría de estos deportistas han pasado la pubertad siendo hombre, entonces tienen desarrollo muscular y hormonal de un hombre, pero 10 nanomoles puede ser perfectamente lo que puedo tener yo.
5. Porque no todos los hombres que traicionan a mujer lo hacen porque se sientan en mujer. Por lo tanto, hay que distinguir entre disforia de género y autoginofilia. ¿Y qué es la autoginofilia? Es un término acuñado por Ray Blanchard, que nace de un estudio muy denostado por la comunidad trans, pero que el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, como la Biblia de la psicología, sí lo recoge, la autoginofilia, dentro del trastorno del travestismo, y lo define como la variación de la excitación sexual que se produce con pensamientos e imágenes de uno mismo como mujer. It's a theory that contradicts what almost all trans women say and believe about themselves, and affirms the common prejudice that trans people are really just sex perverts, which, okay, some of us are, but not for the reasons Blanchard said. En mi transición, la idea de cambio ha sido increíblemente excitante. Los primeros 6 meses, cuando mis senos estaban desarrollando, fueron geniales. Me miraba en el espejo y no importaba cuán pequeño fuera el cambio. Me agradaba. Y en lo que podía, me masturbaba mirando mi reflejo desnudo. Eran mis senos, y encontré esto increíblemente estimulante. Una técnica habitual de masturbación era sentarme en cuclillas frente al espejo del tocador para que mi pene no fuera visible en el espejo. Entonces me concentraba en eso que tocaba. Funcionaba y me gustaba la idea de encontrar mi propio cuerpo sexy. Nunca lo fue antes, cuando era más masculino. Traté por 30 años de poseer sexualmente un cuerpo de mujer. Finalmente, a los 40, tuve la realización de que en verdad quería ser una mujer, en vez de tener una mujer. La transformación a mujer postquirúrgica en verdad complació la necesidad. Ahora puedo vestir y disfrutar de la misma ropa sexy que había comprado para mi esposa. Mi forma de cuerpo después de las hormonas era muy similar al de ella, y es la forma de cuerpo que siempre me atrajo eróticamente. El cuerpo sexy que siempre buscaba en una mujer resultó ser el mío después de la transición y cirugía. Así que me pongo mi brasier negro y mi tanga negro y me miro en el espejo. Me gusta lo que veo. La persona que buscaba en una mujer resultó ser en verdad yo. Nunca encontré a esa persona excepto en mí mismo. El estudio distingue entre varios tipos de autoginofilia dependiendo de la naturaleza del fetichismo. Y es un estudio que se ha tachado de transfóbico, de racista, que infantiliza y simplifica la realidad de la gente trans. Y la verdad es que yo no tengo ninguna prueba sobre la legitimidad de dicho estudio, pero la verdad es que tampoco necesito ningún estudio para saber que estos fetichismos existen. Lo que no sé es el porcentaje de hombres que traicionan a la mujer que lo hacen por razones fetichistas, pero, hombre, es muy mojigato pensar que dentro de toda mujer transexual en verdad albergaba una niña encerrada en el cuerpo de un hombre. Es que es tan cursi decir, es que en realidad soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Oye, que no me tiene que dar explicaciones, que lo hagas por lo que quieras, haga lo que quieras, señora, que si te pones una ropa interior que me guste, yo me uno a la fiesta. Claro, si no fuera una persona célibe y que vive encerrada en una abadía, alejado de las tentaciones terrenales. El tema es que las feministas han comprado estos estudios y los esgrimen a la hora de argumentar que un hombre que simplemente tiene una desviación de tipo sexual no puede tener las mismas protecciones y derechos que una mujer. De hecho, dicen que el transactivismo es homofóbico, pues normalmente cuando alguien transiciona al sexo opuesto, deja de ser homosexual para ser heterosexual, y teorizan que habría mucha gente que antes que aceptar que son homosexuales les costaría menos admitir que han nacido en el cuerpo equivocado, ¿no? Tienen menos responsabilidad sobre ese hecho. Y bueno, es una teoría loca, pero oye, yo creo que puede ser cierta. Es que me parece muy simplista meterlos todos en el mismo saco. No, son todo mujeres que han nacido en el cuerpo equivocado. Oye, que no, que el ser humano no es tan simple, ¿sabes? Que es lo maravilloso que tenemos. Artículo 14. Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Las siguientes prestaciones quedarán incluidas en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, de modo que las personas trans podrán tener acceso a tratamiento hormonal, que en el caso de los y las menores comprenderá tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad 11 años, y tratamiento hormonal cruzado a las personas menores en el momento adecuado de la pubertad. Ojo, será la propia persona menor quien otorgue el consentimiento al tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad.
6. Porque gracias a estas leyes, las clínicas de reasignación de sexo practican intervenciones demasiado a la ligera. Recibían mejores valoraciones e incluso mejores comisiones, como si fuesen ventas, cuantos más niños y niñas transicionan. Esto en venta suele traducirse en que muchas veces quien vende no tiene tanto cuidado o no tiene tanta ética a la hora de vender porque quiere vender para sacar más dinero. No sé, a lo mejor estoy sacando conclusiones precipitadas. Intervenciones que no son ninguna tontería. Es decir, aparte del chuto hormonal que te metes y sus consecuencias, son muchas operaciones y muy invasivas. Operaciones que tu cuerpo va a tender a rechazar con sus consecuencias y que nunca van a poder suplir lo que te ha dado la naturaleza. So when I was 6, I decided that I wanted to be a boy. I went to school one day and the kids wouldn't let me play basketball with them. They said they wouldn't let girls play, so I went home and I shaved my head and I came back the next day and I said, I'm a boy. If my family, though, had been the kind of people to believe in therapy, they probably would have diagnosed me as something like gender dysmorphic and put me on hormones to stave off puberty. But in my particular case, I just woke up one day when I was 14 and I decided that I wanted to be a girl again. 7. Porque si a una de estas mujeres transexuales le gustan las mujeres, ella misma se considerará lesbiana. Y esto a las lesbianas les escama, pues muchas veces consideran que no se trata más que de un hombre que quiere cumplir una fantasía sexual. Desde los círculos trans se considera que no acostarse con un trans por ser trans es transfobia. Tanto si es un hombre heterosexual como una mujer homosexual, tanto si lo sabías como no antes de irte a la cama con él. Que es como cuando se le decía a las lesbianas que eran lesbianas porque no se habían comido una buena polla. Desde el movimiento trans se ha acuñado un neologismo que es el cotton ceiling, haciendo referencia al glass ceiling, que es el techo de cristal acuñado por las feministas. Este cotton ceiling haría referencia al algodón cotton de las braguitas de las lesbianas a las que no tienen acceso por algún tipo de confabulación de tipo estructural. Por esto y por otras cosas, muchos grupos de lesbianas quieren salirse fuera del movimiento LGTB, ¿no? De ahí los carteles sacar la L fuera, porque a ellas se les considera como transfóbica o grupo de odio por llevar a las manifestaciones carteles en los que pone que las mujeres no tienen pene o con vaginas dibujadas, al considerar los colectivos trans que no es necesario tener vagina para ser mujer o lesbiana. 8. Porque a una mujer trans se le considera más discriminada que a una mujer. Entonces, en el hipotético caso de una pelea entre una mujer trans y una mujer, se juzgaría con más dureza a la mujer al tener la mujer trans doble opresión. Lo que yo llamo la paradoja de la doble opresión, ya que se acepta que es transgénero, que tiene una peculiaridad a la hora de conseguir esa opresión, pero luego se juzga que es una mujer en todo su esplendor para que consiga la otra opresión. Soy la Juani, de Cáceres, Extremadura, Queen of Quanta en Twitter. Soy mujer, soy trans, soy queer y también soy informática cuántica en la Universidad de Granada. Quiero mandar un mensaje de amor y unión a todas las mujeres, las cis, las trans y las no binarias, las LGBTIQ+, las queer y las racializadas, las mujeres con diversidad funcional, las mujeres con enfermedades y con dolores, las precarias y las desprotegidas. 9. Porque, y aquí entramos en el tema de la conspiranoia, las campañas de la compañía contra la discriminación o a favor del movimiento trans o LGTB en realidad estarían luchando por un patriarcado camuflado, todo financiado por grandes compañías que han conseguido para el movimiento trans en unos pocos años más que la lucha feminista en 3 siglos. Se señala a 3 personas de sus sociedades filantrópicas como los precursores del movimiento trans, que son George Soros, John Stryker y Jennifer Pritzker. Sí, Jennifer, luego lo explico. No me voy a extender mucho sobre estas personas, ya que esto da para un vídeo larguísimo, pero básicamente son 3 hombres blancos de edad provecta, multimillonarios y que tienen sociedades de corte filantrópico que operan en el terreno de las causas humanitarias, la educación, sobre todo en el campo de los derechos LGTB. De hecho, uno de ellos, Jennifer Pritzker, antes conocido como James Nicholas Pritzker, era teniente del ejército hasta que se jubiló y ya con 70 y pico años transicionó a mujer y creó una sociedad filantrópica para luchar por los derechos de las personas LGTB en el ejército. Y no puedo decir cuánto de conspiranoia hay en esto, pero hasta donde yo pude entender, al parecer el feminismo amenaza ciertos poderes estacionarios y las aseveraciones de estas tres personas
enmascaradas bajo las buenas intenciones de sus causas, lo que estaría consiguiendo es una red de consecuencias que estaría invisibilizando la lucha feminista y los problemas de la mujer en el mundo real. Por lo que nuestro gobierno feminista estaría en realidad trabajando para un patriarcado que gobierna el mundo a través de las sociedades filantrópicas de estas personas. Ya sabéis la mala tipificación que hay de agresión y abuso sexual, y entonces que querían unificar el tipo para que todo sea violación como debe ser. Bueno, pues te puedes creer que en esa ley, que nada tiene que ver, como decía, con su espíritu ni finalidad, meten a machete el concepto de expresión e identidad de género. ¿Qué pinta ahí? Primera fase del borrado de las mujeres. Es que esto es lobby, es lobby. Sí, o sea, 100%. O sea, si hay patrones a nivel internacional que se repiten, hay una organización detrás. Eso vamos, clarísimo. De hecho, existe un libro muy reputado que se llama The Pimping of Prostitution, que habla de la relación que existe entre el lobby del trabajo sexual y el colectivo trans. No sé vosotros, pero yo esas movidas siempre quiero que sean ciertas. Y la verdad es que no me parecen del todo descabelladas, porque recuerdo cuando estudié psicosocial en la universidad que me metieron muchísima teoría queer, cuando en realidad hay muchísimas problemáticas sociales. Y es que hay que tener en cuenta que las universidades son el eslabón débil en la lucha contra el pensamiento grupal y el adoctrinamiento de masas, ya que es la forma más fácil de influir sobre mentes que se están formando en el caso de que quieras inocular una idea que beneficie a tus intereses. 10, porque además, según estas feministas radicales, la teoría queer que se enseña en universidades es ascientificista. Y 11, porque con los mismos argumentos que el transactivismo, la edad no importa para decidir sobre tu sexualidad, el amor es amor, sea cual sea tu pareja, etcétera, se justifican otros movimientos más reprobables como el MAP, Movimiento Activista Pedófilo, que hubiera sido la hostia que se lo hubieran apañado para que se llamara FAP. Y para acabar, y como opinión personal, diré que estoy bastante de acuerdo con las denuncias de las feministas radicales hacia el anteproyecto de ley y a la ley actual, porque legislar en base a la autopercepción del sujeto me parece una estupidez. Que te denigre en base a tu condición no tiene nada que ver con tu autopercepción, sino con la percepción de la persona que te denigra. Y la diferencia entre la discriminación hacia una mujer o hacia un hombre que se disfraza de mujer es capital. Y por lo pronto, en el segundo caso, no tiene nada que ver con el machismo. Son odios totalmente distintos. Y con esto no quiero decir que esté de acuerdo con todos los postulados de las feministas radicales. Hay muchos temas con los que o no estoy de acuerdo o no tengo una opinión formada, como puede ser la prostitución, el porno o el aborto. Pero no me voy a meter en esos jardines, porque si miráis la línea de tiempo abajo, ya no nos queda tiempo, hermanos. Así que id con Dios y bendiciones, hermanos.